Días, hermanos, espero se encuentren bien. El día de hoy continuaremos con nuestro tema que es el tiempo. Entonces, pues continuaremos con el principal versículo en que terminamos la vez pasada, que es Primera de Corintios 1, 23 y 24, que dice así: Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. El humilde Cristo era una piedra de tropiezo para los judíos, porque ellos esperaban un príncipe exaltado, y pues ellos esperaban que temporalmente rompiera el yugo de los romanos sobre ellos. Pero al no ser así, tener una muerte maldecida, ellos creyeron que pues Cristo era una abominación para ellos, de manera que lo rechazaron, a pesar de que pues ya había hecho muchos milagros junto a ellos. Entonces vemos que también pues era locura para los griegos, en toda su sabiduría terrena y, ¿cómo se podría decir?, y orgullosa de los griegos. Pues se burlaron de que las personas tenían esperanzas de uno que los podía salvar y que no se pudo salvar a sí mismo según ellos. Entonces los griegos pensaron que era tonto confiar en uno quien fue condenado y quien iba a ser crucificado como ladrón. Entonces, de esta manera, los judíos en su orgullo y su ceguera, y los griegos en su orgullosa sabiduría, no aceptaron a Jesús. ¿Y por qué iniciamos por aquí, no? Iniciamos porque ya vimos que Cristo es la palabra femenina y la palabra masculina, y vemos que la palabra femenina estaba escondida detrás del verbo, que es una palabra masculina. Entonces, pues vamos a iniciar porque desde mucho antes ya había sido este concepto de masculino y femenino con Dios, iniciando por el arca en el tabernáculo, y lo encontramos el cual fue un tipo de figura que encontramos en Hebreos 9:9, que dice así: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Entonces, ¿qué vamos aquí? El arca del propiciatorio, pues ya vimos que era un tipo de obediencia y soberanía de Jesucristo. Y la palabra arca es Aurón, AWRONE, que es de género común. Esta no tiene que sea palabra masculina o femenina. Al ser de género común, pues esto demuestra, y pues en toda la palabra de Dios está inspirada por él, ¿no? Y lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Y pues la palabra de Dios es útil de diferentes maneras. Y vemos que aquí la palabra arca significa cofre en el cual se guardan cosas. La palabra escrita para arca está en el género masculino y femenino, aunque sea una palabra de género común. Género masculino lo encontramos en 1 de Samuel 6:8, que quiere decir: tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en exaltación, y dejadla que vaya. Esto aquí que vemos se muestra en Samuel empezando desde el lado masculino y femenino. Aquí iniciando porque el arca había sido robada por los filisteos. Y entonces, al ser robada, pues vemos que fueron destruidas fueron catástrofes contra los filisteos por tener en cautiverio el arca del pacto. Entonces, al tener el arca, ellos aquí lo describen en masculino, porque pues el arca había triunfado y había sido devuelta a Israel. Pero también lo vemos en palabra femenina en 1 de Samuel 4:17, que dice así: y el mensajero respondió y dijo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos,
Ofni y Fines son muertos y el arca de Dios fue tomada. Aquí pues sabemos la historia, ¿no? De Ofni, de Fines, de Elí, que era el sacerdote, que Dios ya le había advertido que iba a pasar algo. Sin embargo, él no quiso hacer caso por, digamos, no regañar a sus hijos, ¿no? Hasta imprudencia de él mismo. Entonces, vemos que al robarse el arca, lo toman en palabra femenina. Porque cuando el arca fue capturada primeramente por los filisteos, el mensajero se refirió en un lado femenino cuando reportó el asunto a Elí. La pérdida del arca significó la pérdida de la sabiduría, la verdad y la palabra de Cristo. Por eso lo muestra en un lado femenino, no que y entonces esto y creó que pues no creyeran un poco más en ese lado del arca. Y también lo encontramos una vez más en género femenino en Segunda de Crónicas 8:11, que dice así: y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa en que él había edificado, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Aquí vemos cuando Salomón se casó con la hija de Faraón, que fue su más grande error. Intencionalmente construyó un palacio especial para la reina, y no porque pensara mucho en ella y porque necesitaba un palacio para ella, sino porque pensó adecuadamente en que pues ahí había habitado la verdad y la sabiduría y la ley de Jehová. Entonces, como era lugar santo donde había estado el arca, no podía habitar ahí la hija de Faraón. Entonces, esta escritura prueba suficientemente los dos lados de la palabra de Dios, el lado masculino y el lado femenino. Este principio espiritual está revelado en el significado de las palabras hebreas para verbo y palabra, en la sombra y tipo. Entonces, si vemos realmente, desde este lado ya había sido propuesto, se podría decir, dicho, el lado masculino y femenino de Jesucristo, empezando por el arca. Entonces vemos aquí que el lado masculino y femenino de la palabra hebrea describe gráficamente la hermosa unidad de la soberanía de Cristo como la palabra o el verbo de Dios. Entonces esto muestra que Jesucristo es el esposo, la palabra o verbo masculino, el hombre espiritual y la estatura de Cristo en la educación espiritual. Sin embargo, también es la esposa, palabra femenina, que es el hombre natural, gobernado por la sabiduría, la verdad y la ley, que muestra el desarrollo moral. Entonces, este inicio, como ¿para qué lo vemos? Lo vemos para que sepamos utilizar nuestro tiempo, porque como Jesucristo es un lado masculino, se hizo hombre, y su lado masculino muestra nuestro crecimiento espiritual con él. En el lado femenino que él mostró nos enseña a ser una esposa sumisa y obediente a él en nuestro desarrollo moral para llegar de nuevo al árbol de la vida, que es Dios. Entonces, pues esto sería todo lo que veríamos hasta el día de hoy, terminando con el lado femenino y masculino, demostrándolo, y pues Dios los bendiga.